Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir y estudiar juntos un poco más de la escuela sabática. Tenemos esta interesante lección número 11, titulada El conflicto inminente. Y queremos en esta ocasión hacer el inicio de esta lección con una oración. Pastor Bord, bienvenido. Y quisiera pedirle que nos dirija en oración para comenzar este estudio. ¿Cómo no? Padre Celestial, al ver las señales en el mundo, podemos darnos cuenta que estamos muy cerca del final de la historia como la conocemos. Todas las señales indican de que estamos en el umbral de grandes eventos. Gracias por el privilegio de estudiar esta lección sobre el conflicto inminente. Bendícenos, Señor, al compartir. Abre las mentes y los corazones de los que están escuchando. Amén. Para que esta lección pueda causar un impacto en su vida espiritual. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Pastor, esta lección que menciona el conflicto inminente, creo que es importante dar inicio con este versículo que se encuentra en Juan 17:17, un versículo corto que conocemos muy bien, que es: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La única forma de sobrellevar ese conflicto va a ser a través de una unión, una firmeza a la palabra de Dios y la obra de santificación que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Amén. Pastor, ¿qué podemos decir sobre este conflicto inminente que realmente es una lección sumamente importante? Bueno, esta lección se enfoca en el punto central del conflicto final, que tiene que ver con la adoración. Correcto. Específicamente con el sábado, que es la señal de verdadera adoración al Creador. En otras palabras, el propósito de esta lección es mostrar que el conflicto final es entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan, entre los que adoran al Creador y aquellas personas que dicen adorar al Creador, pero al guardar una señal distinta a la que tiene la Biblia, en realidad están adorando a la bestia y recibiendo su marca. Ese es el meollo de la lección. Por supuesto, ese es el fundamento del conflicto. Y creo que es importante, pastor, que nosotros compartamos por qué los elementos que estamos mirando en nuestro alrededor, los problemas en la sociedad, los problemas en nuestros países en cuanto a gobiernos, guerras, dificultades económicas, dificultades en cuanto a enfermedades, a pandemias, etcétera, lo que hemos pasado, todos estos elementos están empujando en una dirección y Dios ha permitido que eso sea el asunto, que Satanás use estos elementos empujando a la sociedad, al mundo, hacia este gran conflicto final, que va a ser en torno no a qué partido político usted tiene o qué afiliación de ideología en realidad tiene o qué religión, sino en realidad más enfocado a quién o a cómo se debe adorar a Dios. Si es en el domingo como día universal de adoración, que va a hacer que las masas busquen su unidad y su fuerza en ese día de adoración, o el día que el Señor desde la creación, y antes de la creación inclusive, ha establecido como su día de adoración, que es el santo día sábado. Entonces, entendiendo este concepto de la realidad del conflicto, que se basa en base a esta lealtad a Dios y su ley, ¿qué podemos decir, pastor, va a hacer o que Satanás está usando para menoscabar o hacernos no prepararnos para ese conflicto? ¿Qué es lo que usted considera nos está quizás el enemigo engañando para no mirar este problema con la óptica correcta? El mayor obstáculo en contra del sábado es la teoría de la evolución. Porque si todo evolucionó y funciona a base de la selección natural o la supervivencia del más apto, entonces el relato de la creación no ocurrió como dice la Biblia. La mejor forma en que Satanás ha logrado deshacerse del sábado es deshacerse del relato de la creación. Porque si no hubo creación,
El matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en Génesis. Claro, La distinción de dos géneros está en Génesis. correcto. La vida en el campo está en Génesis. La dieta ideal está en Génesis. El día de reposo está en Génesis. La santidad de la vida está en Génesis. Si te deshaces del relato de la creación en Génesis, diciendo que eso es una leyenda, eso es un mito, y que todo llegó a existir por evolución, destruiste todo el plan de Dios al comienzo de la historia. Es interesante, pastor, como usted menciona este aspecto de Génesis como fundamento. Yo sé que tiene usted una serie muy importante que ha traído a muchas personas a entender la verdad a través del Génesis, ¿no? Es importante esa serie que usted la tiene. Pero además de esto, el Génesis, como usted menciona, nos ayuda a entender que la ideología de la evolución es una ideología, un concepto que está menoscabando nuestra confianza absoluta en la Escritura, menoscaba nuestra necesidad de observar la Escritura como Dios lo dice y menoscaba la necesidad que tenemos en realidad de estudiar y conocerla por nosotros mismos. Es decir, preferimos que se nos diga sobre la Escritura y no uno estudiarla. Y creo que ese es uno de los graves errores de la filosofía y de la religión, aún del cristianismo o del adventismo moderno, que nos quitan la palabra del estudio de la palabra y nos están suplantando con ideología humana, pensamientos, charlas motivacionales, etcétera, que no que puedan tener un punto importante de afirmación o no, pero en realidad suplantan o roban el tiempo de la palabra de Dios, que para mí ese es el error. La gente del mundo ni siquiera se imagina Claro. la crisis que pronto va a caer sobre este mundo. Una crisis cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Una crisis de desastres naturales, de violencia, de incredulidad, que va a permear completamente el mundo, va a llenar el mundo de tinieblas. Y Dios llama a su pueblo en medio de las tinieblas a proclamar el mensaje del primer ángel. Teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, adora al Creador. Ahora, hay algo muy interesante, y es que Apocalipsis 14:12 identifica a los fieles. Generalmente decimos que los fieles de Dios se caracterizan por guardar los mandamientos y por tener la fe de Jesús o tener el testimonio de Jesucristo. Claro. Pero hay otra característica que menciona Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. No es una buena traducción de la palabra hupomoné, que significa perseverancia. Los cristianos van a necesitar una perseverancia que resista el perder todo lo que tenemos, el hambre, la sed, la libertad. La constancia va a tener que ser absoluta en Cristo Jesús porque se va a perder todo el apoyo humano. Correcto. Como resultado de permanecer fieles a Dios. La palabra importante de la palabra de Dios, permanecer, tener esa paciencia, esa perseverancia. Esta es la forma, pastor, de nosotros prepararnos para el conflicto. Aprender a permanecer firmes en una sí, dice el Señor. Y esto es lo que caracterizó el inicio del movimiento adventista. Hombres y mujeres que tenían esa perseverancia de permanecer, aunque fueron muy pocos, vamos a permanecer en la palabra. No entendimos el asunto, por qué hubo esta confusión en cuanto al día. Sabíamos de que el evento marcaba algo, pero no entendieron el concepto, pero volvieron a la palabra, se mantuvieron firmes en volver a la palabra de Dios y ayudó a su experiencia de permanecer y, por supuesto, entender y llegar a comprender la verdadera experiencia de lo que pasó en el año de 1844. Pero esta invitación es también para nosotros ahora, porque permanecer en la palabra nos va a ayudar a contrarrestar, a poder no caer en el engaño de lo que Satanás está haciendo ahora sutilmente, de llevarnos a separarnos de la palabra, paulatinamente, pero con certeza. Y esto hace que se abra la puerta en nuestras vidas a entrar en duda, a entrar en cuanto a las cosas tan sencillas o tan claras en la palabra que tienen que ver cómo somos nosotros hechos, si somos hombre y mujer,
cómo es el matrimonio entre Dios, entre hombre y mujer también solamente, cómo el Señor estableció los parámetros de adoración a Él, qué es aceptable en su culto, etcétera. Pero cuando nos separamos de esto y dejamos que la palabra empiece a ser una segunda, ponerlo en segundo plano, mejor dicho, entramos entonces en una idea de ser llevados por corrientes y vamos a ser incapaces de permanecer y de sobrellevar, de perseverar en medio de los conflictos. Últimamente la gran prueba final será obediencia o desobediencia Claro. a la autoridad de Dios. Ese es el punto de contención. Y el sábado es la forma en que Dios prueba si nosotros vamos a ser obedientes o desobedientes, obedientes a Él o si vamos a ser obedientes al cuerno pequeño, a la bestia, a la ramera, al rey del norte, al anticristo. Diferentes nombres se usan en la Biblia, pero es este sistema que profesa haber tenido la autoridad de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Claro. Si nosotros estamos observando el domingo, la autoridad de quién estamos obedeciendo. La autoridad que dice haber cambiado el día de reposo. Y eso es lo que va a causar contención. La lección trae a colación de que primero va a haber una ley comercial, donde los que son fieles no pueden comprar ni vender. ¿Cómo uno va a subsistir sin poder comprar ni vender, sin poder ir al supermercado? Para eso tiene que haber un control de la moneda. Correcto. De alguna manera, y se está hablando mucho sobre el asunto de dinero digital, etcétera, donde el gobierno pueda controlar más el poder adquisitivo de la gente. Y luego va a llegar a tal punto, según la lección, que se va a proclamar contra Dios, contra el pueblo de Dios, un decreto de muerte. Hoy en día nosotros decimos, eso es imposible con los gobiernos democráticos, con el hecho de que está hablando de libertad de todo el mundo, que haya un decreto de muerte contra aquellas personas que no obedezcan una ley dominical. Algunos adventistas inclusive han dicho, eso es ridículo, eso no puede pasar. Claro. Pero las circunstancias pueden cambiar muy rápidamente. Yo recuerdo que cuando enseñaba teología en Colombia, yo le decía a los alumnos, mire, el bloque comunista de la Unión Soviética va a caer. Y ellos se burlaban porque en ese tiempo había caído Vietnam, está el problema con El Salvador, en Centroamérica, con Nicaragua. Parecía que el comunismo se estaba esparciendo por todas partes. Ellos decían, eso no va a pasar, el comunismo va a dominar. Pues 1989 cayó el muro de Berlín. Se deshizo la Unión Soviética. ¿Por qué yo dije que se iba a deshacer? No por lo que parecía, sino por lo que la palabra de Dios dice. Porque no es el comunismo, no es el ateísmo que va a dominar el mundo. Claro. Lo que va a dominar es la falsa religión. Y Satanás está, pastor, trabajando desde ya en nosotros, en nuestros medios, para llevarnos a este conflicto. O sea, Dios permite esto, como usted mencionó, el hecho de que el mundo cambie en un futuro, que lo que parece que hoy sería imposible hacer, de decretar muerte sobre un grupo de personas que no sigan una estructura eclesiástica o religión o un día de adoración o no se sometan a lo que el mundo en general está asumiendo, parece descabellado, absurdo. Pero estamos viendo tantas evidencias y hemos visto, creo que una de las lecciones más tangibles, recientes para nosotros en este mundo, de que las cosas pueden cambiar de noche a mañana, fue en la pandemia. Vimos cómo se suprimió la libertad de adoración, la libertad de ir a una iglesia, libertades en favor de la salud pública, ¿no? Entonces vemos de que conforme sucedan ciertas cosas, la idea de la mayoría, de muchísimas personas va a ser, hagamos lo que está en favor del beneficio de la mayoría de la gente. Y esos que están en contra, que siguen el sábado, que están en contra de seguir una ley buena para el mundo, porque lo van a pintar como una ley buena, como una cosa importante, como una cosa de religiosa a Dios, van a decir esos fanáticos, esos fundamentalistas, esos hay que sacarlos de la ecuación para entrar entonces en una bendición final. Y esto va a ser la idea y el pensamiento que va a plasmar en la mente de la gente. Es lo mismo que pasó en los días de Elías. Exactamente. La gente estaba adorando al dios Sol, al dios Baal. Dios llamó a Elías para denunciar esa práctica.
¿A quién le echaron la culpa? La gente. A Elías. A Elías, claro. Este es el que alborota al pueblo. Este es el que está causando los desastres naturales, porque no llovió por 3 años y medio, según dice Santiago el capítulo 5. Claro. ¿A quién le echan la culpa cuando las cosas andan mal? En vez de echarse la culpa a ellos por los pecados que están cometiendo, le echan la culpa a los que son inocentes. Por ejemplo, Mateo 24 nos dice que las calamidades en el mundo es lo que van a llevar a los infieles a culpar al pueblo de Dios. En Mateo 24, que tiene las señales de la segunda venida, dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, eso lo estamos viendo hoy. Por supuesto. Y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos, y Marcos agrega alborotos, que son riots en inglés, alborotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y ahora, fíjese, después de todos estos desastres, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Tienen algo que ver los desastres en la sociedad con finalmente atacar al pueblo de Dios? Claro. Absolutamente. En las señales Jesús lo dice. Por supuesto. Además de eso, el apóstol Pablo dice, todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en Juan 16, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Hoy le decimos iglesias. Claro. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Claro. Es decir, si piensa que están rindiendo servicio a Dios, tiene que ser cristianos o profesos cristianos, porque una persona que es atea no va a matar a los fieles en el nombre de Dios, ¿verdad? Así que los peores enemigos, pastor, del pueblo de Dios son otros que profesan ser pueblo de Dios. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. Su propio hermano. ¿Quién persiguió a los profetas? El propio pueblo judío. ¿Quién sentenció a muerte a Jesús? El pueblo judío. ¿Quién persiguió a los fieles durante los 1260 años? La iglesia. El poder papal. ¿Y qué pensamos que al final va a ser diferente? Va a ser lo mismo. Nuestros peores enemigos no serán los ateos y los mundanos, serán los religiosos usando el poder civil porque no está un grupo de acuerdo con sus ideas religiosas. Al igual que Jesucristo, pastor, que fue traicionado por uno de sus propios amigos, dice la Biblia, ¿no? Mi amigo me traicionó, así también será la experiencia en el tiempo final. Serán los falsos creyentes o los que algún día estuvieron también, dice la palabra inspirada, caminando con el pueblo adventista, caminando con la realidad, con la verdad, pero no fueron transformados por la verdad, no amaron la verdad. Se reconvertirán en los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios. La Palabra del Señor nos dice, justamente hablando de ese versículo que usted mencionó, de aquellos que matarán, pensarán que darán rendir servicio a Dios. Dice ella, en el libro Maranata, lo siguiente: cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de dos banderas. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Es decir, lo que usted mencionaba, lo que dice Mateo, pasará exactamente. Serán perseguidos, entrarán en martirio. Algunos de ellos morirán a causa de la verdad, quizás. Entonces, pastor, ¿qué podemos decir al respecto como para ayudar a las personas a animarse a prepararse? ¿Cuál es nuestra obra de hacer en este tiempo? Bueno, debemos orar como nunca. Debemos escudriñar las Escrituras, no leerlas. Bueno, leerlas está bien,
Pero Jesús dijo, escudriñad las Escudriñad. Escrituras, y debemos estar compartiendo lo que Dios nos revela a nosotros. Claro. El triángulo de la santificación: oración, estudio de la palabra y testificación de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Ahora, la lección trae a colación el asunto de la bestia. La bestia como el poder que profesó cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué representa esa bestia y de dónde viene esa idea? Porque dice que dominó 42 meses. Cuando uno regresa a Daniel 7, uno consigue el mismo poder, pero se define como el cuerno pequeño. Claro. Ahora, ¿qué pensó que podía ser el cuerno pequeño? Cambiar los tiempos de la ley, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que más se jacta esta bestia, que es declarada en la palabra de Dios como aquella que se opone todo lo que es santo, se va en contra de Dios. Esta vez es el que cambia los tiempos de la ley, es decir, trata de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y el apóstol Pablo, hablando del mismo sistema, Sí. bajo el nombre de hombre de pecado, pues si es hombre de pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y se le llama el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad en griego es la palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley. Es decir, este anticristo ataca la ley, transgrede la ley mientras que profesa servir a Dios. La observancia del domingo, la gente dice, en honor de la resurrección. ¿Qué puede haber más lindo que la resurrección de Jesús? Pero no es la señal que Dios dio. La señal que Dios ha dado es el sábado, porque el sábado es señal del Creador, Claro. porque Jesús trabajó 6 días, reposó el séptimo. Es señal del Redentor, porque Cristo obró la salvación, murió el 6º día, reposó el séptimo, y al final de la historia hará cielos nuevos y tierra nueva en 6 días, Sí. e iremos a adorar delante de Dios de sábado en sábado en conmemoración de la nueva creación. El sábado siempre ha sido la señal. Y también, pastor, es la señal de que nosotros creemos en la autoridad de la palabra de Dios, tanto para crear como también para redimir y salvar o regenerar en nosotros una experiencia. La creación es tan importante porque habla en la palabra de Dios de la creación de un corazón nuevo en nosotros. Amén. Eso es un poder de Dios, no es un poder humano, no es una cuestión nuestra. Si creemos en ese poder de Dios, en esa palabra de crear y del sábado, tendremos la experiencia y la certeza de que Él nos puede capacitar para vencer, para vivir una vida de obediencia a Él. Si nosotros pensamos que está bien aceptar esta nueva idea de que el domingo es un día que conmemora la resurrección de Jesucristo y que es, por ende, razón suficiente para adorarlo a Él en ese día y no el sábado, estamos poniendo a un lado la palabra y la certeza de la palabra de Dios. Y, por supuesto, presas caeremos del engaño. Satanás quiere llevarnos al engaño y Satanás sabe que ese es el aspecto de llevar al mundo al engaño final, que duden de la palabra de Dios. Y este es, en realidad, el punto crucial es que este poder quiere usurpar Claro. el lugar de Dios, según enseña la lección. Lo mismo que Lucifer hizo en el cielo. Dice, ascenderé a las alturas, a los lados del norte, me sentaré allá y seré semejante al Altísimo. Quería, en otras palabras, ocupar el lugar de Dios. Como no pudo allá, vino acá y a través de su secretario, a través del obispo de Roma, Claro. el obispo de Roma profesa ser Dios porque dice que tiene poder para perdonar pecados. Los católicos dicen que es Dios en la tierra y por eso tiene autoridad de cambiar el día de reposo. Es decir, lo mismo que pasó con Lucifer pasa con este sistema. Y por eso se lo cataloga a Él como el hombre más poderoso de la tierra. Pero Dios tiene un poder mayor y es Amén. Cristo. Amén. Queremos agradecerles, apreciados hermanos, por continuar estudiando con nosotros de la palabra de Dios. Les invitamos a continuar escudriñando la Escritura, a seguir estudiando más de lo que el Señor ha dejado en ella escrito y rogamos que sean bendecidos por el Señor en este tiempo. Dios bendiga, los guarde y nos vemos la próxima semana.